Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Otra vez les saludo en este, no sé qué número de devocionales, quizás 9 o 10, no lo sé bien. Es un gusto saludarles otra vez. Y hoy día es la última serie, el último video devocional sobre el Salmo 91. Y espero que haya sido de ayuda para ustedes y de bendición, de aprendizaje, de aprecio, que nos haya ayudado a eh, reforzar nuestra fe en el Señor, a encontrar consuelo, encontrar paz en estos días en que hay tanta ansiedad, hay tanta incertidumbre. Eh, lo que nos consuela y lo que nos calma es la palabra de Dios. Y espero que los que han podido seguir todos los videos podrían ahora leer el salmo completo, y a lo mejor juntar todos los videos y tener una visión completa de lo que ha sido este salmo. Los últimos versículos de este salmo cierran con el Señor diciendo: le saciaré con largura de días, le mostraré o le exhibiré mi salvación. Decíamos que en los últimos tres versículos son el cierre de este salmo con Dios mismo hablando. El salmo comienza con la afirmación de una persona que confía en el Señor, que confía en el Altísimo, que se cobija, que disfruta de la sombra, de la protección del Omnipotente, que es capaz y tiene la confianza de decir al Señor: tú eres mi refugio, y que puede llamar a Dios mi Dios en quien confío. Este es un salmo entonces de confianza personal, y hemos aprendido que aquel que escribe este salmo tiene una relación con Dios, ama al Señor, se ha apegado a Él, su amor, su aprecio, su corazón se ha apegado a Él. Eso es lo que el Señor mismo reconoce al final de este salmo. ¿Cómo termina? Ayer veíamos el versículo 15: clamará a mí, yo le responderé. Yo estoy con Él en la angustia. Esa es la promesa del Señor, de estar con su pueblo en medio de la prueba, en medio de la angustia. Y dice: le rescataré y le honraré. ¿Cómo termina el Salmo? El Salmo termina siendo una afirmación, por supuesto, otra vez extraordinaria del Señor. Le saciaré con largura de días. La expresión saciar es usada tanto físicamente como metafóricamente, desde el punto de vista literal. Se ocupa para hablar de alguien que se sacia comiendo. Aparece en el relato del Éxodo, o Números, cuando el pueblo pide comer y dice que van a saciarse, y se ocupa un lenguaje muy descriptivo para hablar de cómo fueron saciados. Pero en términos metafóricos, cuando se habla de largura de días, es una expresión que está muy cercana a lo que se entendía como el cumplimiento de las promesas del pacto del Señor. Una de las cosas que Dios había incluido en el pacto que hace con Israel era que disfrutarían de una tierra, que es la tierra de Canaán, y que podrían vivir largo tiempo allí. Ayer mencionábamos que la idea de vivir largo tiempo era sinónimo de bendición. No hay el mismo concepto que nosotros tenemos hoy día del cielo, ¿verdad? Ezequías ora al Señor cuando sabe que va a morir, y ruega que el Señor le dé más tiempo, que no lo lleve todavía. Y dice: ¿quién te va a adorar en el Seol? ¿Verdad? No es ahí donde tú vas a ser adorado, es aquí donde uno te puede adorar y servir. Y el Señor le da 15 años más. Largura de días entonces va de la mano con la promesa a aquellos que son fieles al pacto del Señor. En Deuteronomio 30, cuando Moisés está ya despidiendo de Israel,
hay una interesante porción en el versículo 19 y 20. Moisés dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando. Mire qué interesante lo que dice Moisés aquí, que tiene algunas repercusiones en el Salmo 91. Amando a Yahvé tu Dios. Y aunque el vocablo amar no es el mismo, acá el verbo es ahav, pero la idea de amar al Señor como el Señor mismo en el Salmo 91, por cuanto se ha apegado a mí o por cuanto ha puesto su amor en mí. Eso es lo que hace alguien que es fiel, que pone su fe en el Señor y guarda su palabra y guarda su enseñanza. Entonces el versículo 20 de Deuteronomio 30 dice: amando a Yahvé tu Dios, atendiendo a su voz. Atendiendo significa obedeciendo, el verbo oír, Shama, que en Deuteronomio 6 es muy importante: oye Israel, oye nuestro Dios, nuestro Dios, Jehová uno es. Atendiendo a su voz y siguiéndolo a él. Ese vocablo seguir ahí en Deuteronomio 30, 20, siguiéndole, lo mencioné hace unos días atrás, es el verbo hebreo davak, que va muy de la mano con el otro vocablo hebreo que aparece en el Salmo 91, apegarse, shahak, y davak aparece en Génesis, ¿verdad? Se unirán, serán una sola carne, se unirá a su mujer. La idea es apegarse a alguien. En las palabras de Moisés, entonces, el Señor dice: amando a Yahvé tu Dios, oyendo, obedeciendo su voz, apegándose a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Esa es la expresión similar a la que encontramos acá en el Salmo 91. La largura de días, largos días. A veces en este tiempo y la iglesia ha habido creyentes que han sido llevados en nuestra visión antes de tiempo. Hubiésemos querido que siguieran con nosotros mucho más, pero el Señor los llevó antes de lo que pensábamos y de lo que queríamos, y eso no es ninguna señal de un fracaso o un pecado. También el Señor tiene sus planes que nosotros no siempre entendemos. Pero en el Antiguo Testamento la largura de días era una expresión, una manifestación de la bendición de Dios en relación con su pacto. Claramente entonces el autor del Salmo 91 es alguien que está en una relación con Dios y Dios responde a esa relación. Dios responde oyéndole cuando él clama, librándole, poniéndole en alto, honrándole. Una idea similar aparece en el Salmo 50, aunque es el rescatado el que honra al Señor, ¿verdad? Tú clamarás a mí, yo te responderé y tú me glorificarás, en el Salmo 50. Pero aquí es el Señor quien está hablando y dice que Él dará, le saciará, le completará, le saciará con largura de días. Las pruebas, los problemas que el salmista puede estar enfrentando o las situaciones que él está poniendo delante de él son revertidas y pueden ser canceladas o pueden ser se puede sobreponer a ello por la intervención de Dios. Dios tiene la capacidad de hacerlo, como lo hemos visto. Dios es fiel a sus promesas. Y no solamente eso, el Salmo termina diciendo: le mostraré mi salvación. Le mostraré mi salvación. Así termina el Salmo. El Salmo termina diciendo que Dios exhibirá. Y creo que la idea aquí es que Dios va a exhibir la riqueza, la belleza, el alcance, la capacidad de su salvación. Es muy bonito como el poema termina, por varias razones. La palabra salvación aquí, yo decía que en los últimos tres versículos hay tres vocablos que se asocian con ser librado o ser salvado. Pero hay otros vocablos a lo largo del Salmo, realmente no los conté todos, pero hay otros vocablos más arriba que aparecen, que se relacionan con salvar. Pero por primera vez en el Salmo aparece quizás la palabra más importante en relación con salvación, y que es el vocablo hebreo Yeshua. Yeshua. Y Yeshua es un sustantivo que se relaciona con el verbo
con la idea de salvar, pero este vocablo, este sustantivo, Yeshua, es el último es el último vocablo con el cual termina este salmo. Ahora alguien dirá, Yeshua, me suena conocido esa palabra. Bueno, así se llamaba Josué. Josué se llamaba así, es muy parecido su nombre. Y nada menos que el nombre del Señor, Jesús, es la versión de este nombre, Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios mostrará, Dios exhibirá su salvación. ¿Cómo empezó el Salmo? Creo que aquí hay una pequeña hay una relación en términos de sonido. En la poesía hebrea, el sonido también es importante de cómo las ideas se van relacionando. El Salmo comienza así: Yoshev, quien habita, quien permanece, quien está al abrigo del Altísimo, en el refugio del Altísimo, quien mora. El vocablo, el verbo ahí, yashav, se lee yoshev. ¿Y cómo termina el Salmo? El Salmo termina diciendo Bishuati. Bishuati. Me parece que hay una relación en el sonido ahí que establece las dos cosas. Quien permanece, yashav, quien permanece, quien mora, recibirá y disfrutará de Yeshua, la salvación del Señor. Y estos dos vocablos encierran, ¿cómo se dice? Enmarcan el tema del Salmo. Quien mora bajo la sombra, quien mora al abrigo del Altísimo, podrá ver la salvación que Él ofrece. ¿No es eso extraordinario, hermanos? La salvación que Dios da no es solamente de problemas y circunstancias difíciles. La salvación que Dios ofrece es aún más grande. Y la salvación que Dios ofrece es una salvación que el ser humano no puede generar, ni puede otorgar, ni se puede ganar. La salvación que Dios ofrece es por gracia, para todos aquellos que ponen su fe en el Señor. Y todos aquellos que hemos confiado en el Señor, todos aquellos que hemos creído en Él, que es el Hijo de Dios, aquel a quien Dios envió para dar su vida en la cruz del Calvario por los pecados del mundo y por los pecados tuyos y los pecados míos, quienes creen en Él como su Salvador. Señor, yo creo en ti, tú moriste por mí, sálvame, perdona mis pecados. Quienes creen en Yeshua verán la salvación de Dios. Podrán venir pruebas, podrán venir enfermedades, podrán venir pestes, y creyentes podrán ser afectados. Ya hemos sabido de creyentes que están siendo afectados por este virus. Y que a nadie se le vaya a ocurrir decir, es que tuvo poca fe. Es que no citó el Salmo 91. No, el Salmo 91 no es una fórmula mágica para evitar alguna clase de dolor en esta vida. Salmo 91 es una tremenda exclamación de fe en el Altísimo, en el Todopoderoso, aquel que exhibe su salvación a aquellos que creen en Él. Qué preciosa promesa. Espero que este salmo haya sido de mucha bendición para ustedes y espero que puedan recordarlo, usarlo en los días que vengan y que el Señor nos ayude a recordar dónde estamos. Estamos a la sombra del Omnipotente, quien nos va a mostrar, quien nos va a exhibir, quien nos ha derramado ya su salvación. El Señor les guarde y les bendiga y les fortalezca. Un abrazo para todos.